Primer par craneal, nervio olfatorio. Se le pide al paciente que cubra una de sus narinas mientras se le acerca a la narina libre un recipiente que contenga un olor conocido como café, vainilla o canela. Segundo par craneal, nervio óptico, agudeza visual. Se coloca al paciente frente a la carta de Sneller a una distancia aproximada de 6 metros. El paciente deberá cubrir sus ojos y con el ojo libre empezará a decir las letras que observa en él y así con el otro ojo. Visión periférica. El paciente debe fijar los ojos a la altura de nuestra frente y partiendo del centro deslizamos el dedo en forma de semicírculo hacia el oído del paciente pidiéndole que indique en qué momento deja de observarlo. Se realiza la misma operación con el otro ojo. Fondo de ojo. Se le pedirá al paciente que vea hacia un punto fijo para posteriormente observar el fondo de ojo. Se deberá observar un reflejo rojo y deberá identificarse la papila. Si la papila no se identifica enseguida, se deberán identificar los vasos retinianos. Tercer par craneal, nervio oculomotor. Se analiza el reflejo motor haciendo incidir un haz de luz para observar la miosis pupilar. Posteriormente se acerca un objeto a los ojos del paciente para seguir observando la miosis. Se le debe pedir al paciente que enfoque un objeto lejano para observar la midriasis. Y por último, se deben explorar los movimientos conjugados de ambos ojos del paciente, pidiéndole al paciente que siga los movimientos del dedo realizándolos de manera vertical, horizontal y de manera oblicua. El nervio troclear es el cuatronervio craneal. Este inerva en el músculo oblicuo superior del ojo y este se origina en el núcleo situado inferiormente y en la prolongación del núcleo del nervio oculomotor. El abducens es el sexto par craneal. Este nervio es un nervio motor que inerva solamente en el músculo recto lateral del ojo. Tiene dos orígenes, uno real y uno aparente. El origen real se encuentra en el núcleo pontino de la fosa rimboidea. El aparente está en el sistema nervioso central por el surco bulbo-pontino superior a la pirámide. Para poder realizar la inspección física, mostrará a continuación. Primero debemos estimular uno de los ojos para poder observar la miosis pupilar del que nos está estimulando. Después colocamos una mano en medio de y estimulamos uno de los dos ojos para poder mirar la miosis en el otro lado. Después debemos de decirle al paciente que enfoque un objeto lejano a él y uno cerca para poder ver la midrosis del paciente. Luego pedirle al paciente que con sus ojos pueda mirar, pues sigue el movimiento de los dedos en sentido vertical, horizontal y oblicuo. El quinto par craneal es el trigémino. Este es un nervio mixto sensitivo motor, que estimula los huesos masticadores y proporciona sensibilidad de la cara, órbita y cavidades nasales o bucal. Para poder realizar la inspección física de este músculo se debe de estimular la córnea con la punta de un hisopo para poder observar los reflejos del paciente. Después, con un martillo de exploración, se debe estimular la piel que está encima. Lo haremos con el hisopo que está encima de las cejas. También debemos de estimular la piel que está a la par de la nariz y de las mejillas. También debemos de estimular una parte de la cara y la contraria. Después, por último, debemos de pedirle al paciente que abra la boca, la vuelva a cerrar y después a los lados. Vamos a realizar la evaluación de lo que respecta al nervio facial o séptimo par craneal. Es importante conocer datos relevantes respecto a la anatomía y fisiología. El nervio facial tiene 4 funciones distintas y el conocer estas funciones nos van a poder determinar si el paciente presenta alguna lesión mediante las técnicas de exploración que verifiquen el correcto funcionamiento del mismo. Para empezar, se sabe que el nervio facial es un motor somático para los músculos de la cara, es sensorial, es responsable del sentido del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, también proporciona sensibilidad general para una parte del pabellón de la oreja y forma parte del parasimpático craneal.
posee fibras secretoras y vasodilatadoras. Estas inervan las glándulas lagrimales, la salivares sublingual y submandibular y los vasos de la mucosa del paladar, nasofaringe y fosas nasales. En cuanto a las técnicas de exploración, es importante tomar en cuenta qué es lo que estamos evaluando en términos del séptimo par craneal, puesto que a partir de ello vamos a aplicar distintas técnicas. Por ejemplo, para la función motora observamos desde el comienzo del examen físico si existe o no alguna desviación en la comisura labial de nuestro paciente o si éste presenta acumulación de saliva a un lado de la boca. También le podemos pedir al paciente que ejerza ciertos movimientos verificando el correcto funcionamiento, como pedirle que arrugue la frente, por favor. Ajá. Esto nos permite, con esta maniobra exploramos el facial superior, que frunza el ceño, que cierre fuertemente los ojos, que se ría, que enseñe los dientes, que silbe. Y podemos observar la simetría también en los rasgos de nuestro paciente. La simetría respecto a los pliegues, los surcos y las comisuras de los pliegues, de los labiales. También podemos pedirle a la persona que proyecte los labios hacia adelante. Que llene la boca de aire. Y de esta manera también rápidamente ejercemos presión sobre las mejillas, evaluando si hay escape de aire al momento de aplicar la presión. También podemos observar la fuerza en cuanto al cierre de los párpados, pidiéndole al paciente que cierre fuertemente los ojos y nosotros aplicamos fuerza con nuestro pulgar tratando de abrirlos de esta manera. Muy bien. En cuanto a la función sensorial, tenemos que aplicar otras técnicas. Básicamente, en cuanto a la función sensorial, para ser más concisos, lo que hacemos es una preparación de 4 soluciones: una dulce, una salada, una ácida y una amarga. Esto lo que nos podría ser agua azucarada, agua con sal, jugo de limón o de cualquier cítrico, y usualmente para el sabor amargo se utiliza solución de quinina, una mezcla de quinina. Entonces lo que se hace es que al paciente se le aplica mediante un hisopo en la superficie de la lengua y pues nos va señalando a qué solución considera él que pertenece este sabor. Esto básicamente nos va a permitir tener una noción más clara de qué tan hábil es el paciente en cuanto a lo que corresponde a percibir los sabores. Básicamente esas serían las 2 técnicas de evaluación. La primera, para la función motora, sería mediante pedirle al paciente que ejerza ciertos movimientos, y la función sensorial básicamente se le verificaría mediante la examinación de primero una mitad de la lengua y luego la otra, mediante la incorporación de sustancias con distintos sabores, verificando la percepción del paciente hacia las mismas. Posteriormente pasamos a la rápida inspección de lo que corresponde al par craneal número 8 o vestíbulo coclear. Es importante conocer la anatomía y fisiología. Brevemente, sabemos que se origina en el ganglio espiral o ganglio de Corti, situado en la porción petrosa del hueso temporal. Sus neuronas son bipolares y estas envían sus prolongaciones dendríticas al órgano de Corti, situado en el caracol membranoso del oído interno. Este órgano altamente especializado capta las vibraciones de los diferentes sonidos a través de sus 30.000 células ciliadas. Este es un número aproximado. Desde el punto de vista funcional, debe señalarse que primero que a nivel del órgano de Corti y la primera neurona se produce una codificación de señales auditivas. Como segundo punto, a nivel de los núcleos cocleares, las aferencias y sus células receptoras se orientan o residen de acuerdo con la frecuencia del sonido. A nivel del ganglio geniculado, parece captarse aún antes de su llegada a la corteza el tono y la intensidad básicamente del sonido. Por ejemplo, ahorita el paciente
al momento que yo estoy dando mi explicación, estamos también poniendo a prueba su capacidad auditiva, puesto que estamos en un cuarto no a prueba de sonido, pero en el que tratamos de conseguir un ambiente silencioso a una distancia prudente para verificar también la agudeza auditiva del paciente. Como cuarto punto, la corteza cerebral integra los sonidos en el espacio y los analiza e interpreta. Y como quinto punto, existe una representación cortical bilateral de la vía acústica, por lo que las lesiones unilaterales del lóbulo temporal no producen sordera definitiva. En cuanto a las técnicas de exploración, van relacionadas en lo que respecta a la otorrinolaringología. Pues básicamente voy a hacer referencia a técnicas rudimentarias utilizadas en la realización de la historia clínica habitual, no vamos a profundizar. En lo que respecta a la porción coclear, damos paso a lo que es el examen del otoscopio del oído. Se inicia con la exploración de la porción coclear, con este examen, ya que fue comúnmente visto en lo que hace referencia a la exploración regional, lo cual nos permite observar en el sujeto si hay algún obstáculo o enfermedad en el conducto auditivo externo o en el oído medio mediante la observación de la membrana del tímpano. Para explorar la porción coclear se necesita estar equipado de un reloj y de un diapasón. Esto va a depender también de la técnica que nosotros utilicemos, porque podemos emplear la prueba de la voz cuchicheada, la prueba del tic-tac del reloj, o es importante repetir la prueba en ambos oídos, o la prueba de Weber, que estas son las que comúnmente se utilizan en la exploración habitual que se emplea para completar la historia clínica. Rápidamente detallamos lo que hace referencia a la prueba de voz cuchicheada. Se le pide al sujeto que cubra un oído con su mano. Si puedes cubrir, ajá. Nos paramos ligeramente cerca de la persona, poniéndonos atrás de ella, cercana al oído que queremos explorar. Y básicamente lo que hacemos es susurrar unas pocas palabras y pedirle al sujeto que repita lo que le estamos diciendo. Entonces, haciendo referencia, nos ponemos atrás del paciente y básicamente lo que hacemos es susurrar. Susurramos algunas palabras evaluando la correcta agudeza auditiva de nuestro paciente. Muy bien. Esto fue una ejemplificación breve y lo que se hace es repetir la prueba en el siguiente oído. En la prueba del tic-tac del reloj, y de igual manera nos paramos detrás de la persona, le instruimos que se cubra el oído, que no va a ser explorado, que sostenga un reloj del tic-tac cerca del oído, no cubierto, y le pedimos al paciente decir sí cuando oiga el tic-tac del reloj y no cuando se vuelve inaudible. Básicamente lo que hacemos es mover el reloj hasta que esté a 2 pies del oído. Y de igual manera repetimos la prueba en el siguiente. Por último tenemos la prueba de Weber. Hacemos vibrar el diapasón y lo colocamos sobre el vértice del cráneo. Le preguntamos a nuestro paciente dónde siente el sonido y si lo oye en ambos oídos. Le preguntamos si lo siente más intenso en un oído que en otro. En los casos normales se oye de inmediato y por igual en ambos oídos. No hay lateralización del sonido. Si el Weber está lateralizado, se repite la prueba ocluyendo el primero, el oído que se está explorando y después el otro. Normalmente el diapasón se oye mejor cuando el oído tiene ocluido su conducto auditivo externo. También tenemos la prueba de Ring y la prueba de Swabash. Básicamente la de esta última mide la duración de la percusión ósea. La finalidad de las 3 últimas pruebas es reconocer si la sordera se debe a una pérdida de la conducción aérea, como podríamos observar en las afecciones del oído medio o el externo. En tal caso, el sujeto no irá al reloj en la prueba del tic-tac. En la prueba de Weber estará lateralizada hacia el mismo lado de la lesión y en la prueba de Ring será negativa. Y la de Swabash será más prolongada que lo normal, más de 18 segundos según el rango establecido, y siempre en el lado afectado.
Último, pasamos a lo que corresponde, es el nervio glosofaringeo o noveno par craneal. Brevemente decimos que el nervio glosofaringeo es un nervio mixto que, como el nervio facial, contiene fibras motoras sensitivas y vegetativas. Las fibras motoras parten del núcleo ambiguo, de la parte más alta del mismo. Desde este núcleo las fibras motoras se dirigen hacia afuera y algo hacia adelante para emerger por la porción más superior de lo que respecta al surco colateral posterior de la médula oblongada. En cuanto a las técnicas de exploración de este par craneal, aplicamos el conocido como fenómeno de Vernet. Se le pide al sujeto abrir la boca, a nuestro paciente, y se ordena decir "ah", mientras nosotros observamos la pared posterior de la faringe. Repetimos "ah". Muy bien. Normalmente se produce contracción de la pared posterior de la faringe, lo que no ocurre cuando el noveno par está lesionado. El reflejo faríngeo, a continuación tocamos un lado de la pared posterior de la faringe con un depresor de madera o aplicador. Básicamente son las paletas. La respuesta normal es la contracción inmediata de la pared posterior de la faringe, con o sin náuseas. El noveno par ofrece la vía sensitiva para este reflejo y la vía motora es ofrecida por el décimo o... Continuando con los pares craneales, ahora correspondiente al 10, 11 y 12. Primero, el nervio vago, correspondiente al par craneal número 10. Este se evalúa junto con el nervio glosofaringeo. Para ello se le solicita al paciente abrir la boca y, bueno, lo que esto permite es evaluar los pilares que se contraen con el depresor, provocando así un reflejo de náuseas. Y para ello pues se debe presentar mucha atención al momento de la simetría del paladar, mientras el paciente con la boca abierta está pronunciando la letra A constante. Ahora el nervio accesorio, correspondiente al par craneal número 11. Este se evalúa mediante la inspección de dos músculos, el esternocleidomastoideo y el músculo trapecio superior. En el caso del esternocleidomastoideo, se le pide al paciente girar la cabeza contra la mano del observador mientras se palpa el músculo del lado contrario al giro de la cabeza. Por ejemplo, si se gira la cabeza hacia el lado izquierdo, se palparía del lado derecho o viceversa. Ahora, en el caso del músculo trapecio superior, se le solicita elevar o encoger los hombros contra resistencia. O sea, elevar o encoger los hombros. Ahora, el par craneal número 12, correspondiente al nervio hipogloso, se evalúa solicitándole al paciente que protuya la lengua, la protruye de sacar, y que de este modo pueda moverla hacia distintas direcciones, lo que a su vez permite la inspección de atrofias o debilidad de movimiento.